Muy bien, muchísimas gracias por asistir. Buenas tardes a todos los ruteños y ruteñas que están hoy con nosotros. Quiero saludar a Salva Millán, diputado provincial, y a Antonio Ruiz, portavoz del Partido Socialista en Rute. Y sí, muy bien, como decía Manolo, pues son unas elecciones muy importantes en las que nosotros pues llamamos a toda la ciudadanía a la participación, porque aunque no creamos que nos afectan directamente, por eso de que las vemos europeas, las vemos muy lejanas y que no es algo que nos toque, a nosotros pues es donde empieza todo, ¿no? Así que, bueno, para profundizar un poquito más de cara a estas elecciones del próximo 9 de junio, doy paso a Salvador Millán para que nos hable un poquito de cara a la campaña a las nuevas elecciones. Gracias, Javi. Buenas tardes a todos. Gracias, Antonio, por acogernos en esta casa. Bien, el próximo 9 de junio tenemos una cita importantísima, para luchar y defender nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Nuestro pasado porque nuestros padres, nuestros abuelos lucharon por este país, por España, pero también trabajaron por construir el futuro de Europa. Una Europa que también nosotros en este presente estamos trabajando en ella y siempre mirando de cara al progreso. Y el trabajo que hacemos los socialistas y lo que defendemos es que siempre tenemos que mirar hacia el futuro y progresando, siempre defendiendo las ideas progresistas y mirando siempre esa justicia social que siempre ha caracterizado al Partido Socialista. Hay dos modelos, está el modelo de la construcción, el modelo progresista, y después está el modelo que defiende la ultraderecha, el Partido Popular y la ultraderecha europea, que en cada país pues defiende una cosa y realmente no sabemos lo que quieren, pero lo que sí es verdad que ellos están muy a gusto con las motosierras. Y también tenemos que mirar esos modelos anteriores que vivimos también en España y que sufrimos, como por ejemplo fue la crisis económica de 2011, donde se aplicaron unas medidas pues restrictivas en contra de los intereses y las necesidades y los derechos de todos los ciudadanos de la Unión Europea y de nuestro país. Y también tenemos el modelo que ha llevado durante estos últimos años afrontando la crisis del COVID, la guerra de Ucrania y también un modelo progresista que lo que hace es avanzar y mirar hacia el futuro. Gracias al presidente Pedro Sánchez, al Partido Socialista y a ese empuje que ha hecho en Europa durante todos estos años, hemos podido avanzar como sociedad y económicamente somos de los países que más progresan en Europa. Es importantísimo que eso se valore y no se intente menospreciar porque es una de las claves que nos permiten estar en esta situación que estamos en estos momentos. Más de 21 millones de trabajadores en activo, unas cifras importantísimas que llevaban sin verse en España desde hace décadas. Entonces, todo ese modelo, toda esa falsedad que la ultraderecha está utilizando, hay que contestarla en las urnas el próximo 9 de junio. Creemos que es importante ese trabajo y salir a la calle e ir a votar, porque si no nos recortarán todos los derechos que nos ha costado construir durante todos estos años. Un ejemplo de ello, la exconsejera de Agricultura dijo el otro día que ella quería ir a Europa a trabajar codo con los lobbies en la agricultura, menospreciando a los agricultores de aquí de Andalucía. Viniendo de aquí, de camino aquí a Rute, he podido ver todo ese gran olivar que rodea este hermoso pueblo, y yo creo que todos esos agricultores, todos esos propietarios, todos esos olivareros también pequeños, que no tienen tantas tierras, yo creo que el Partido Socialista es quien realmente los defiende, en contra de la ultraderecha, que lo que pretende con sus motosierras será quitarle todos los derechos que durante años han conseguido nuestros padres y nuestros abuelos. En definitiva, tenemos que seguir en esta línea e intentando convencer a la gente de que nuestros derechos no se venden.
porque la derecha es lo que está haciendo y lo que está intentando. Están vendiendo nuestra sanidad, están vendiendo nuestra educación y ya van a vender los derechos, van a hacer negocio con los derechos y eso no podemos consentirlo. Así que el próximo 9 de junio tenemos que salir a la calle en masa y decir no a los recortes, no a la ultraderecha. Queremos un modelo progresista en Europa y queremos un modelo progresista en nuestro país. Y eso, el único partido que es capaz de conseguirlo es el Partido Socialista. Así que el próximo 9 de junio, repito, hay que votar por más Europa y hay que votar por más PSOE. Muchas gracias y le dejo la palabra a Antonio. Muchas gracias, Salva. Javi, quiero saludar a todos los ruteños y ruteñas que nos ven a través de los medios de comunicación, que estáis aquí, de Radio Rute, de Telerute, y como bien decía Manolo, efectivamente tenemos en este continuo de elecciones en el que vivimos, tenemos el próximo día 9 unas elecciones que aunque parezcan que son muy lejos, que aunque parezca que Europa, bueno, pues está muy lejos de Rute, de Córdoba, de Andalucía, en realidad no es así. Y es importante primero porque al final las elecciones son la parte más notable de cualquier democracia, de cualquier momento democrático, ¿verdad? Es el momento en el que con igualdad todos podemos depositar nuestro voto, que vale, todos los votos valen exactamente igual en la urna, y es el momento de decidir. Ahora, luego no valen los arrepentimientos, ¿verdad? Ni vale decir, ay, ¿cómo vamos a aguantar así tanto tiempo? Ahora es el momento de empezar a decidir qué es lo que queremos para Rute, para Córdoba, para Andalucía, para nuestro país. En unas elecciones en las que hoy en día tenemos que pensar que aunque Europa la conozcamos en los telediarios, cuando vemos las decisiones de la Unión Europea, del Parlamento Europeo, de la Comisión, etcétera, pues en realidad todas esas decisiones afectan a nuestro día a día. Y es muy distinto si gobierna la izquierda, si gobierna partidos de izquierda progresistas, si gobierna el Partido Socialista, a si gobierna la derecha, el Partido Popular, ojo con lo que están diciendo ya, con la ultraderecha europea. Es muy distinto y lo hemos vivido en nuestra historia más reciente. Por ejemplo, cuando ha gobernado esa derecha de Merkel en la Unión Europea dictando lo que había que hacer, lo que han hecho siempre es darle otra vuelta de tuerca más a la austeridad, a apretarnos el cinturón a las clases medias y trabajadoras. Y lo hemos vivido en las crisis económicas, en las que se han querido superar a costa de las clases medias y trabajadoras, de quitarles derechos, de quitarles recursos y de empobrecer a las clases medias y trabajadoras. Lo hemos vivido, insisto. Y lo hemos vivido también cuando hemos tenido la crisis del COVID, por ejemplo, cuya gestión ha sido radicalmente opuesta, en la que la apuesta ha sido por dotar de recursos económicos desde la Unión Europea a todas las necesidades de las clases medias y trabajadoras. Y ha sido efectivamente, como ha dicho Salva, desde España, con la presidencia de Pedro Sánchez, cuando también se ha exigido y se ha conseguido de la Unión Europea que dé esos fondos de recuperación tan importantes en su cuantía y en su aplicación para poder salir todos juntos de esa crisis sanitaria mundial gravísima que fue la pandemia de la COVID. Y por eso, en estos momentos en los que, además, y como una razón más de por qué es importante acudir a votar el día 9, estamos afrontando una situación que va a ser determinante. Y nadie habla de ello, salvo nosotros, porque no le interesa. No le interesa al Partido Popular, cuyo expresidente Mariano Rajoy tenía un primo que decía que eso no existía, hablar de cambio climático. Y sin embargo es el peor problema que tenemos, no solo como país, sino como especie, como seres humanos. Afrontar la crisis climática, el cambio que estamos viviendo en todos los sitios, en Rute también, en cualquier pueblo se ve los efectos de ese cambio climático, y que como no afrontemos ya, desde luego el mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos va a ser un planeta bastante inhóspito. Y por tanto tenemos que hablar de esas medidas, y nuestra candidata desde luego ha demostrado
que ha sido valiente a la hora de afrontar en este país medidas importantes para luchar contra ese cambio climático, apostando, por ejemplo, por las energías renovables. Aquí vemos también los distintos modelos. Cuando gobierna el PSOE en este país, se apuesta por las energías renovables y se dan ayudas para poner placas en las casas, en los domicilios, y se apuesta por conseguir eliminar esa huella de carbono en nuestras energías. Y, sin embargo, cuando gobierna el Partido Popular, lo hemos visto, lo que se hace es ponerle impuestos al sol, para que esas energías renovables tengan que pagar dinero a las grandes energéticas, a las de toda la vida. Esa es otra de las diferencias. O, por ejemplo, estamos en unos momentos en los que lo estamos viviendo también, hay que apostar por regularizar todo el tema de la revolución tecnológica que estamos viviendo en relación a la inteligencia artificial, que no es un asunto, desde luego, sin importancia. Y Europa, con ese tirón progresista del Partido Socialista, está consiguiendo acotar la inteligencia artificial para que sea un desarrollo lógico y no suponga una pérdida de empleos masiva en nuestro país y en el resto de los países de la Unión Europea. Son muchas las cuestiones que son importantes en estos momentos y que, desde luego, desde la Unión Europea van a marcar el presente y el futuro inmediato de nuestro país. La agricultura, efectivamente, esos agricultores que se han movilizado por las cuestiones de la inflación, de los precios, de la desigualdad que existe entre los precios de producción y los precios de venta, bueno, pues han encontrado un gobierno que los escucha, que ha sacado la ley de diferencia de precios, de garantía de precios entre la producción y la venta, o que cuando llega la PAC se sienta a negociar pensando en esos agricultores, no en los latifundios, sino en los pequeños y medianos agricultores de este país, y en nuestro caso de los muchos olivareros que no tienen grandísimas superficies, sino que tienen una superficie que trabajan de un modo hasta familiar. Y, por tanto, la defensa de ese campo tradicional, de ese olivar de montaña tradicional, es también rasgo característico del Partido Socialista y no del Partido Popular, que siempre piensa, como digo, en los grandes latifundistas, en los grandes, bueno, los que tienen las mayores superficies de terrenos para cultivar. Por todo ello, podríamos estar hablando de todas y cada una de las cuestiones que son importantes para ir a votar el día 9 de junio. Pero, aparte de eso, tenemos que saber que la derecha siempre va a votar, siempre, siempre. Y nosotros pues podemos pensar en un momento determinado, tener la tentación de decir, bueno, son elecciones europeas, esto tampoco nos afecta tanto. Ya estamos viendo que sí, que nos afecta desde que nos levantamos hasta que nos acostamos en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, y que es muy distinto que gobiernen unos a que gobernemos otros. Por eso, la importancia de que vayamos a votar. Y por eso mi llamada hoy, en primer lugar, es a la participación de todos los ruteños y ruteñas en estas próximas elecciones europeas. Y, en segundo lugar, mi llamada es a votar por el Partido Socialista, porque es clave que el progresismo esté gobernando en Europa para afrontar todos estos retos desde un punto de vista social. Cuando se construyó Europa, el sueño europeo era, por un lado, económico, porque de esa forma nació, para defender los intereses económicos de unos países de Europa, pero la construcción europea se ha basado en la Europa de los ciudadanos, siempre. Y por eso es importante que eso se mantenga, que esa Europa social, de los derechos, de ir todos juntos sin dejar nadie atrás. Esa idea de la Europa social, de la Europa de los ciudadanos, es importante defenderla. Y se defiende el día 9 de junio votando al Partido Socialista, que es el voto que yo le pido a todos los ruteños y ruteñas que vayan a votar y que voten al Partido Socialista. Nuestro futuro, nuestro presente, nuestro futuro inmediato está en juego. Muchas gracias. Y ahora, si tienen alguna pregunta. Va a ser unas elecciones con una guerra en Europa, la de Ucrania. ¿Gastar más en defensa va a significar gastar menos en políticas sociales, en sanidad, en educación?
Bueno, yo creo que la postura de Europa en esa guerra y también en la guerra de Palestina, ¿no? Pues está siendo bastante clara en la defensa de lo que vienen siendo los derechos humanos y insisto, esa Europa social. Y pongo un ejemplo, que el Partido Popular, por ejemplo, ha criticado muchísimo ahora, que es el reconocimiento del Estado de Palestina por parte del Gobierno de España y por parte de este país. Y el Partido Popular lo ha criticado mucho. Y, sin embargo, supone un paso importante para avanzar en una posible paz y una paz duradera en esa región. Y el Partido Popular lo ha criticado, porque siempre está alineado con los intereses de los más poderosos, en este caso, ¿no?, con Israel. En el caso de la guerra de Ucrania, exactamente igual. El hecho de defender, en este caso, la democracia en ese país, en Ucrania, supone ayudarles en poder defenderse. Y efectivamente, eso supone la ayuda también en armamento, pero sin olvidar la parte diplomática, que es siempre muy importante, ¿no? Es lo que decía antes, son dos modelos que han existido y que son muy claros. Uno, el que apuesta por defender siempre a los poderosos, se llame países o se llame clases sociales o se llame grandes empresas, y otro que defiende ese modelo de la Europa de los ciudadanos y la Europa de todos. ¿Creen que la reciente aprobación de la ley de la amnistía va a influir a la hora del voto en estas europeas? Bueno, eso es lo que está intentando el Partido Popular, intentar, como siempre, estar en unas elecciones y ellos hablan de otras cosas. No les interesa hablar de las elecciones que se van a votar, como en este caso la europea, sino que en este caso ahora nos trasladan otra vez a Cataluña, cuando yo creo que el Partido Popular tendría que hacer un ejercicio importante de reflexión, de autocrítica y de ver lo que le ha pasado en Cataluña y qué ha pasado en Cataluña. Es decir, los resultados que ha obtenido, que aunque ellos lo celebren, pues no dejan de ser una fuerza ahora mismo irrelevante en esa comunidad autónoma, y que cómo las políticas que se han desarrollado desde el Gobierno de España para retornar a una situación de normalidad, de convivencia pacífica en Cataluña, han funcionado. Han funcionado y ahí están los resultados. Y ahora, sin embargo, ellos vuelven otra vez sobre el mismo error de criticar cada medida que se tome en Cataluña, cuando ellos mismos también, después de las últimas elecciones generales, tuvieron conversaciones con Junts, con el partido de Puigdemont, para ver si era posible una posible investidura de Feijóo. Y ahora, sin embargo, como no lo consiguieron, pues otra vez a bombardear cada una de las actuaciones que se toman en Cataluña de cara a garantizar esa convivencia pacífica entre los catalanes y los propios españoles. Solo hay un dato para callarle la boca directamente, y es que por primera vez, con esas medidas, el independentismo en Cataluña no ha sacado unos resultados mayoritarios. Punto. Ahora tú puedes criticar, berrear, todo lo que sea, pero los resultados están ahí. Estamos acostumbrados a que las medidas siempre que se toman desde la izquierda y desde un punto de vista progresista sean criticadas durante un tiempo, y luego cuando se ve que tienen efecto y que causan un efecto positivo, pues ya nadie de los de la derecha quieren hablar de ello. Pero a nosotros nos interesa, y a mí me interesa muy en particular, qué es lo que piensa el Partido Popular y la ultraderecha con la que se quieren asociar en Europa de otras cuestiones que ahora sí que se votan. Como he hablado, ¿qué piensan del cambio climático? ¿Siguen pensando como el primo de Rajoy, que eso no tiene importancia? Porque, ojo, la ultraderecha lo dice claramente. El Partido Popular ahora no se atreve, pero la ultraderecha en España y en Europa dicen que el cambio climático es un bulo. Lo dicen abiertamente. Y que la sostenibilidad y los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la Unión Europea, de las Naciones Unidas, eso es la mayor estafa y el mayor engaño a nivel internacional de la historia. Y de verdad podemos permitirnos el lujo de hacer desde una institución tan importante como Europa
un negacionismo del cambio climático? Es que no tenemos tiempo para reaccionar ya ante el cambio climático. Ya vamos muy tarde, pero tenemos que actuar y tiene que actuarse como ha hecho en España la ministra Teresa Rivero, que es nuestra candidata a las elecciones europeas. Y por eso es la garantía de votar al Partido Socialista, para que de verdad se actúe contra el cambio climático, para que de verdad se actúe en las cuestiones que son trascendentales, la inteligencia artificial, la robótica, la evolución de la tecnología, el modelo de Europa que queremos sea un modelo neoliberal que, como digo, cada vez que aprieta las tuercas de la austeridad y nos aprieta el cinturón hasta casi no poder respirar a las clases medias. O queremos un modelo progresista en el que todos participemos del desarrollo de esa idea tan bonita que es Europa, entendida como la Europa de los ciudadanos.